¿Cómo vamos a decir que esta teoría ha estado, ¿cómo se llama? Es una de las teorías más completas. Hay muchas teorías, pero como yo les explicaba, la teoría, ahí está. Ahora voy a compartir pantalla. Y aquí compartimos la pantalla. Entonces, sí ya están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar de esta, ¿cómo se llama? De esta teoría. Es la teoría OCC, como ya y lo dije en la pequeña introducción. Y esta teoría, lo bonito que tiene esta teoría es que es una teoría muy detallada, pero muy detallada, que nos ayuda mucho a, ¿cómo se llama? A crear los modelos cognitivos y dentro de los modelos cognitivos, ¿cómo se dice? Veamos, introducir las emociones. Esto es, la verdad que muy importante para nosotros porque como ya hemos dicho, para nosotros no puede haber una interacción pues interesante o inteligente si no incluimos las emociones, porque las emociones traen muchísima información y entonces no podemos dejarla de lado. Y esta teoría, ¿cómo se llama? Pues sí, teoría de las emociones cognitivas, pues es la que nos ha agradado más. Bien, entonces, pues la introducción dice así, bueno, las emociones tienen muchas facetas. Ya hablamos sentimientos, experiencia, la fisiología, que no está por demás en un momento dado dejarla de lado, la conducta. O sea, a través de la conducta podemos saber mucho. Eh, Hay algo que se llama etología, y la etología se basa mucho en la conducta. Y hay una parte de los estudios que hablan de que con base en la conducta vamos a decir, de elementos, no elementos, sí, bueno, de animales que se manejan en tropa, por así decirlo, así se les llaman las tropas de los, ¿cómo se llama? Tropas se les llama a los de los chimpancés y todos ellos. Con base en sus conductas se puede saber a qué nivel social pertenecen. Me va a dar risa, pero así es. Entonces, y por el otro lado están las cogniciones que son muy importantes para nosotros, porque nosotros lo que queremos modelar es esa parte, la parte cognitiva, ¿no? ¿Por qué siente tristeza? ¿Por qué siente alegría? Pero, ¿qué hay atrás de todo eso? Entonces, pues en esta teoría se estudia la contribución de la cognición a la emoción. Eh, la propuesta es establecer diferencias entre las emociones de acuerdo con las diferentes clases de cogniciones responsables de ellas. Desde la perspectiva de la psicología empírica y de la ciencia del conocimiento, partimos del supuesto de que las emociones surgen como resultado, y escuchen bien, de la manera como las situaciones que las originan son elaboradas por el que las experimenta. ¿Esto qué quiere decir? Que las emociones son propioceptivas y cada uno de nosotros, como ya se los había comentado, tenemos un mapa. Ese mapa es como una huella digital. Entonces, ese mapa emocional, nosotros vamos a, ¿cómo se dice? A responder de diferente manera a algo parecido. Muchas veces incluso, bueno, pues a lo mejor llega alguien, ¿no? O sea, que es un ejemplo que yo les ponía alguna vez. O sea, llega alguien y te dice, que yo les decía a los novios, ¿no? Cuando rompen los novios, hay uno que está muy contento o está relativamente contento y el otro está ahogado en lágrimas, ¿no? O otros que llegan y dicen, oye, fíjate, es que acabo de romper con mi novio, ¿no? Y estoy muy triste y voltea a otra persona y le dice, ay, pues qué bueno, te libraste de esto y esto y esto y esto, no te lo quería decir, pero mira. Entonces, esta parte es muy importante. Por eso es de cómo las situaciones que las origina son elaboradas por la persona que las experimenta, ¿sí? Entonces, las emociones son propioceptivas, son como los colores.
Cada uno de nosotros vemos el rojo o el azul de diferente forma. Y por eso es que tenemos dos tipos de conciencia. Una que es la propioceptiva, la que les acabo de comentar, y otra que es la fenomenológica, que es saber qué estamos, quiénes somos, dónde estamos, saber ¿cómo se llama? Que somos una persona diferente de las otras y la otra parte de la conciencia es esa que nada más el dolor solamente lo puedes sentir tú, el dolor de cabeza, los colores, etcétera, etcétera. Ok, entonces el objetivo de esta teoría es intentar imponer alguna estructura en el número ilimitado de situaciones posibles que son las desencadenadoras, perdón, de emociones. En otras palabras, lo que se intenta es especificar la estructura eh, psicológica de las emociones según descripciones personales e interpersonales de situaciones. Entonces, esta teoría no pone énfasis en relacionar las expresiones lingüísticas con las emociones. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que menos interesa. Tampoco considera aspectos importantes de la emoción, como son el fisiológico, el conductual y el expresivo, que es el que les acabo de comentar. No sé si ustedes alguna vez vieron una serie que se llamaba Lie to Me, Miénteme, ¿sí? Ahí él era conductual y expresivo, más bien era expresivo, no tanto conductual, pero sí formaba perfiles a través sí de ciertas conductas, sí tomaba en consideración la conducta y el expresivo, pues creo que tomaba en cuenta hasta el fisiológico, pero era básicamente el expresivo. ¿No la vieron nunca esta serie? No. No. No, no la he visto. Oye, es que es buenísima, pero buenísima. Y el doctor que trabajaba en eso se llamaba el doctor Light, luz. Bien, entonces se abordan las emociones como resultado de ciertas clases de cogniciones, ¿no? Bien, otro aspecto importante es el que esta teoría es capaz de dar cuenta del hecho de que hay diferencias individuales y culturales. Por eso la parte lingüística no importa tanto, ¿sí? Sino importa crear perfiles específicos para situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos culturas muy distintas, los japoneses, los asiáticos y nosotros, los árabes, ¿no? O sea, nosotros, o sea, cosas que para ellos son normales, para nosotros no, y viceversa, ¿no? Las afirmaciones de esta teoría radican, y estoy hablando de individuales y culturales, ¿eh? Pero ahora imagínense entre nosotros mismos, que somos, pues, mexicanos, pertenecemos a una determinada sociedad, también hay diferencias emocionales. Ok, entonces las afirmaciones de esta teoría radican en que si un individuo conceptualiza una situación de una determinada forma, existe la potencialidad para un particular tipo de emoción. La teoría OCC no especifica los mecanismos que determinan la forma en que es conceptualizada una situación concreta. O sea, nos da la capacidad de poder modelarlo, pero es ahí donde nosotros tenemos que crear ese modelo cognitivo que nos permite incluir a las emociones. Y para crear el modelo cognitivo necesitamos forzosamente comprender la conducta, ¿sí? Bien, la teoría OCC intenta conseguir dos objetivos. Uno, introducir orden en lo que sigue siendo un confuso y desconcertante campo de estudio, porque las emociones definitivamente siguen siendo, ¿cómo se dice? Pues eso, difíciles, ¿no? De manejar. Sentar los cimientos para un modelo de emoción que pueda ser tratado informáticamente. Y es ahí donde está el kit del asunto y donde está la parte maravillosa que nos proporciona esta teoría. Nos permite crear un modelo que puede ser tratado de forma informática.
En otras palabras, lograr una descripción de la emoción que puede ser utilizada en los distintos sistemas, bueno, en los sistemas, perdón, de IA. Y a través de esta razonar acerca de las emociones. Recordar aquí que la inteligencia artificial tiene dos objetivos, ¿sí?, principales. El primer objetivo es, bueno, están en el mismo nivel. Uno es simular conductas humanas, que también se simulan conductas, ¿cómo se llama? De fenómenos físicos, ¿sí? Y la otra es que al simular las conductas humanas, nos estamos descubriendo a nosotros mismos como seres humanos. Entonces, por eso es que, bueno, pues es importante la inteligencia, bueno, es la parte, una de las partes, los pilares de la IA, ¿no? ¿Cómo lo hagamos? Pues no sé, con, ¿qué? Con los árboles, las decisiones, la teoría de la probabilidad de Bayes, los árboles, estrella, lo que sea, pero tenemos que hacerlo. Ok, entonces, la emoción es uno de los aspectos más centrales y omnipresentes de la experiencia humana. La gente normal experimenta una amplia gama de emociones. Y además te puedes levantar de muy buen humor y alguien te puede poner de muy mal humor, ¿sí? O al revés, te puedes levantar de muy mal humor y alguien te pone de muy buen humor. Entonces, y a través del día tenemos una serie de emociones en todos los sentidos, ¿no? Entonces, existen emociones como la tranquila satisfacción por completar una tarea. Ay, que eso es genial. Qué bien se siente uno cuando completa una tarea. Hasta el duelo por la muerte de un ser querido, ¿no? Estas emociones dan color, profundidad y riqueza a la experiencia humana. Pueden causar rupturas espectaculares en el juicio y la acción, que es cuando nos ponemos muy locotes, ¿no? Y que la verdad es que es difícil de controlar. Y por eso yo siempre he pensado que sí deberíamos de haber estudiado, y ahora más, estos cursos de inteligencia emocional donde seamos capaces de controlarlos. Pero es muy difícil, estos son difíciles, mas sin embargo no por eso no debemos de intentar hacerlo, ¿no? Controlarnos. Pero entonces están los suicidios, los crímenes pasionales, y bueno, pues obviamente las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, esa es parte de las emociones, que por eso les digo que tan importantes son. Y la literatura florece sobre las imaginarias emociones de los personajes. Esto es algo que les va a encantar, bueno, digo yo. La receta es simple. Se describe una situación importante en el sentido de que tiene consecuencias importantes en relación con tres cosas, ya las habíamos mencionado: los objetivos, las normas, las actitudes, de acuerdo a las que sabemos o suponemos que tiene el personaje en cuestión, ¿sí? Bien. Entonces, a continuación se describe cómo elabora el personaje correcta o incorrectamente la situación, como buena o mala en relación con objetivos, normas y actitudes. Esta reacción frente a una situación se describe con una valencia. Esa valencia es positiva o negativa. La anterior interpretación desemboca en alguna especie de cambio en el juicio o la conducta del personaje. Yo aquí pongo a Otelo, ¿sí? Pongo a Otelo y les voy a poner otro. Bueno, más bien mi héroe favorito es D'Artagnan. Sí, o sea, estoy enamorada de ese héroe toda la vida. Era leal, correcto. Bueno, tenía todas las propiedades. Aunque tuve un alumno que decía, bueno, habría que sacar a los héroes de las novelas o de las películas a ver si es real, a ver si realmente se comporta como dicen que se comportaron, ¿no? En la película. Pero D'Artagnan le era fiel al rey, total y absolutamente. Lo quería incondicionalmente, ¿sí? Y hay una parte, son 4 capítulos, 4 tomos de D'Artagnan, de los mosqueteros. Y precisamente hay una parte donde a él lo quieren involucrar. De suyo sale en la película, pero la película es un collage de la máscara de hierro, un collage de todos los tomos, donde le dicen que quieren cambiar al rey. Y él dice, yo no puedo por ningún motivo
estar con ustedes, pero al mismo tiempo los voy a dejar hacerlo porque no los voy a acusar ni me voy a meter porque son mis amigos. Entonces, esa parte de D'Artagnan pues era increíble, ¿no? Y en el caso de Otelo, que yo lo pongo, Otelo es un personaje que, como dijo alguno de mis alumnos, fue un bruto, lo tenía todo y lo perdió todo. Lo perdió todo por hacerle caso a Yago, ¿sí? Pero si Otelo hubiese estado ocupado, no hubiese sucedido eso, ¿sí? Pero prestó oídos pues, a situaciones desagradables en la que se decía que Desdémona le estaba engañando, cuando no era verdad, ¿no? Porque el otro, Yago le tenía mucha envidia a Otelo. Me imagino que conocen la historia, ¿no? Entonces, lo increíble es que los escritores pueden utilizar una teoría implícita de acuerdo a la que se especifican las emociones individuales a partir de descripciones situacionales, personales o interpersonales suficientes para producirlas. Y esto lo han hecho los escritores toda la vida. En consecuencia, no es necesario describir la emoción, por eso no le interesa esta teoría, debido a que se basa en situaciones que contienen las condiciones desencadenantes para disparar la emoción. Y la emoción dispara la acción, cambia el pensamiento, cambia los juicios, cambia todo, y entonces puede llegar a disparar la acción o puede no llegarla a disparar, dependiendo de la valencia, ¿ok? Entonces, como durante años los lectores comprenden, pues se deduce que esta teoría implícita no está tan lejos, pues, de la realidad. El hecho de que las condiciones desencadenantes sean efectivas implica que el individuo que las experimenta codifica la situación de forma específica. O sea, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, tú puedes hablar con alguien y por eso hay un intercambio de ideas pues de ideas, de propuestas y, ¿cómo se llama? Y cada quien, cuando se están hablando, cada quien está codificando de forma distinta esa situación, ¿sí? Y bueno, pues nada, que por eso es que, ¿cómo se llama? Hay un intercambio y se puede cambiar de forma de pensar de un individuo hacia otro cuando se argumenta una serie de, precisamente, pues, ¿de qué vamos a decir? De la forma en la que ve una determinada persona ese evento, esa situación. Bien, ejemplos. Si una emoción como la congoja es una reacción ante un acontecimiento indeseable, el acontecimiento en sí mismo tiene que ser interpretado como indeseable. Y puesto que interpretar el mundo es un proceso cognitivo, las condiciones desencadenantes de las emociones incorporan las representaciones cognitivas que resultan de tales interpretaciones. ¿Sí? Otro ejemplo, las reacciones de los jugadores y aficionados en los acontecimientos deportivos proporcionan un importante ejemplo de la contribución que la cognición hace a la emoción a través de la interpretación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo se llama? Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? O sea, esta cosa que ha sucedido tan terrible allá en Querétaro, ¿no? O sea, fue una cosa realmente, o sea, desproporcionada, ¿no? Y aquí, bueno, al observar la reacción de los jugadores ante el resultado de un partido importante, el equipo ganador está eufórico y el equipo perdedor está desolado, que los hemos visto llorar también en el Super Bowl, ¿no? Que yo siempre he pensado que por qué lloran los que quedan en segundo lugar, porque también les dan dinero y les dan un montón de cosas, ¿no? Digo, así que hayan perdido todo, no, ¿eh? En un sentido real, ambos están reaccionando ante el mismo acontecimiento. Y por eso les contaba ahorita lo de los novios, ¿no? Sí, cuando hay una relación que termina, hay uno que está muy contento y hay otro que está muy triste, ¿no? Y son sus interpretaciones las que son diferentes. Los vencedores lo interpretan como un evento deseable. Los perdedores lo interpretan como un evento indeseable. Y son estas interpretaciones las que dirigen el sistema emotivo, que todos tenemos, por supuesto, como lo acabo de decir. Bien. Las emociones son reales e intensas, pero proceden de las interpretaciones.
cognitivas impuestas a la realidad externa y no directamente de la realidad en sí misma. Esto es muy interesante, sí, pero muy, muy interesante. O sea, tú puedes darle una interpretación cognitiva a una realidad, pero, esa interpretación eh, podría ser no es la realidad en sí misma. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ay, pues no sé, la gente que es depresiva, por ejemplo, ¿no? Las personas que son depresivas, ellos pues están viendo una realidad externa terrible. O sea, y cuando, bueno, a mí me tocó un día hablar con un deprimido, no triste, deprimido, y yo dije, no, pues no sé de qué está hablando, ¿no? Porque para mí la realidad, pues no era esa, ¿no? O sea, entonces por eso decimos, no es de la realidad en sí misma. Entonces, por eso la gente cuando bueno, o sea, estoy hablando de un suicidio, ¿verdad? Pues es porque está viendo una realidad externa que no puede ser la misma, la realidad en sí misma no es la que podríamos interpretar, ya no digas todos. Ujú. No. Y también aquí están las fobias, por ejemplo, ¿no? La fobia, pues no sea un ratón, ¿no? O sea, dices, ay, no inventes, el ratón se asustó más que tú, ¿no? O otro tipo de fobias, fobias a los insectos, otro tipo de fobias, ¿no? Entonces, de aquí que la teoría OCC sostenga que las emociones cuentan con una base cognitiva esencial profunda. Existen emociones que incluyen menos elaboración y estructura cognitiva que otras. Entre ellos, por ejemplo, la repugnancia versus la vergüenza, ¿sí? La repugnancia, pues no sé, puede ser algo que te dé asco, un olor, ¿no? O sea, que de repente entres a la cocina y huela, no sé, a mariscos, ¿no? El guacalano. Dices, a lo mejor son muy ricos, pero el olor, no. Otra cosa, ¿no? O repugnancia de algún comportamiento, ¿no? No sé, de alguna situación así desagradable, una comida echada a perder, no sé. Más sin embargo, la vergüenza no, porque la vergüenza sí implica cultura, sí implica una educación y sí implica una historia y sí implica un nivel pues social, ¿no? En el que se haya desenvuelto la persona, ¿no? Entonces, por eso muchas veces uno dice, no, es que este es un sinvergüenza. Pues sí, sí es un sinvergüenza porque lo que a ti te causa vergüenza al otro no le da, ¿sí? Entonces, pues no tiene vergüenza, ¿no? Ok. Sin embargo, es importante mencionar que el hecho de que aunque desde el punto de vista de la teoría OCC las emociones impliquen un grado de estructura cognitiva, esto no implica bueno, pues no, que siempre estemos conscientes de está mal escrito ahí. De aquí que en algunos casos las representaciones y procesos puedan ser accesibles a la conciencia, pero no lo son necesariamente, lo cual es maravilloso, porque la conciencia es un filtro, y si no tuviéramos ese filtro nos volveríamos locos, ¿sí? Porque sería como estos robots que no tienen este filtro y se les hace bola la información y llega un instante en el que pues ya no pueden procesar, ¿no? Entonces la conciencia nos sirve a nosotros como un filtro para poder, ahora sí que para poder ser conscientes de algunas cosas, pero no de todo. De tal suerte que decir que las emociones surgen de las cogniciones, es decir, que están determinadas por la estructura, contenido y organización de las representaciones cognitivas y por los procesos que operan sobre ellas. Eh, ah, aquí, aquí tengo una anécdota de hace muchos años que tuve con mi hijo, muchos años. Tenía 16 años y iba él, iba a competir, era un día ahí en una competencia interclubs. Y pues iba yo con él y él iba muy nervioso, ¿no? Pero muy, muy nervioso, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que volteo y lo veo y le digo yo, es que no entiendo por qué estás tan nervioso, ¿no? Sabes nadar y lo haces desde niño y compites desde los 8 años.
pues no entiendo por qué vas nervioso. Y voltea y que me deja callada. Me dijo, tú no tienes ni idea lo que se siente estar allá abajo. Pues tiene toda la razón. Yo no tengo idea de lo que se siente estar allá abajo, estar preparándote para salir, deja preparándote, estar ya trepado en el banquito, ¿eh? O sea que dije, sí, tiene razón. Entonces, es a eso a lo que se va, en lo que se basa, ¿no? La estructura, contenido, organización, representaciones y los procesos que operan sobre ellas. Bien, la clasificación de James Watt en 1884. Tenemos emociones normales. Para Watt son aquellas que conllevan una expresión corporal clara. La sorpresa, la curiosidad, el arrobamiento, la ira, la lujuria, la codicia. ¿Sí? Son estos estados mentales por los que la persona está dominada. Es una expresión corporal clara. Que cuando te enojas, ¿no? O sea, puedes tener mucha paciencia, pero siempre hay la gota que derrama el vaso de agua. Emociones inducidas por percepciones que son más complejas y en términos de la teoría OCC implican un grado relativamente alto de cognición. Ejemplo, cualquier acontecimiento que tenga que ver con violación de convenciones sociales. ¿Sí? La afrenta y la vergüenza varían con el entorno social, ya que tiene que haber sido vinculados con la educación y por asociación a estos objetos convencionales, antes de despertar cambios corporales. ¿Ven por qué les decía lo que les decía? Por ejemplo, no soporto que la gente piense que se compra un perro y lo puede meter en un balcón y que el perro tiene que vivir en el balcón. Digo, bueno, si compras un animalito es para que esté contigo, para que te acompañe, no para echarlo al balcón y que tenga una vida miserable en el balcón, que además, pues el pobre país va a tener que hacer necesidades y todo lo demás, además de ladrar y llorar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es inaceptable. ¿Por qué? Porque tengo convenciones que me impiden pensar que eso es correcto. Es importante reconocer que existen diferentes requerimientos cognitivos. Y pues esto sí también, ¿no? Desde el bajo deleite de una madre al observar a su bebé hasta el alto deleite al recibir un reconocimiento. Su título de ingeniero, su título de maestros, de doctores. En el caso de Mandler, él propone una teoría interesante al respecto del manejo de las emociones al vincularlo con el mecanismo de excitación-valoración. Y este sí que es muy, pero muy, muy importante, porque si no hay valoración, no podemos saber qué tanto afecta o sea, el evento desencadena la emoción, pero para que la emoción tenga un valor, o sea, llegue a un umbral en el que te permita reaccionar, pues tiene que tener una valoración. Entonces, la valoración equivale a la parte fría de la emoción, es la parte referente a la interpretación cognitiva, análisis del significado. Y la excitación equivale a la parte caliente que se da por una interrupción de planes o secuencias de acciones. Vamos a ver. Otros enfoques se han ocupado de la expresión de cualquier emoción específica, ¿sí? Como les comento, están los corporales y los faciales. Presuponen que la emoción ya existe, dejando intacto el problema de cómo llegó a existir. Por eso es que queremos nosotros saber qué hay atrás, y atrás es la parte cognitiva, ¿sí? El corporal es pues, que te aventaron, que te dieron un manazo, que alguien tiró un vaso por lo que sea, ¿sí? O que pegaron un grito, ¿no? Ahí está. O que hiciste una mueca, ¿no? Facial. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Eso es lo que, esa es la corporal y la facial. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué fue lo que provocó esta parte? El enfoque de la teoría OCC rescata el problema sobre el mecanismo de excitación-valoración para proponer una valencia. Se proponen mecanismos de evaluación que corresponden a la excitación-valoración, porque necesitamos saber cómo se ve afectada la persona en un momento dado para poder, llegar a un tipo de reacción, ¿sí? Ok, ahora bien, vamos con los tipos de evidencia para el estudio de la emoción.
Este es bastante interesante. Tenemos lenguaje de las emociones, ¿sí? Informes personales, la conducta y la fisiología. La conducta, bueno, ¿cómo se llama? Ya la hemos estado trabajando. El lenguaje de las emociones es bastante difícil, ¿sí? Este se presenta repleto de ambigüedad, sinonimia, lagunas léxicas, trampas lingüísticas, ¿no? Es importante en este punto dejar claro que una teoría de la emoción es diferente de una teoría del lenguaje de la emoción, ¿sí? Entonces, por eso les decía que aquí no vamos a trabajar, en esta teoría, perdón, no se trabaja con el lenguaje de la emoción, porque, pues, sí, estoy triste, pues qué bueno, tengo congoja, tengo nostalgia, ¿no? Pues, ahí está. Entonces, nos interesa saber qué es lo que la provoca, no qué significa la nostalgia, ¿no? No todas las emociones tienen asociadas palabras en todas las lenguas, ese es otro problema. Y eso no significa eh, bueno, que no las experimenten. En tal caso, es necesario acudir a metáforas para describir la cualidad de la emoción, ¿sí? El otro día me preguntaba alguien, ¿pero qué sentiste? ¿Pero qué sentiste? Ay, pues no sé. Pero me decía, es que tuve un ataque de ansiedad, ¿no? Ansiedad mal canalizada. ¿Pero qué sentiste? Pues ansiedad. ¿Pero qué sentiste? Pues no sé. Ansiedad. O sea, no sé, ¿no? En otras ocasiones la lengua es lo suficientemente rica y en estos casos elige una de las palabras de la categoría como la forma genérica o rótulo de esta categoría. Ejemplo, miedo fuerte, aterrorizado. Miedo leve, preocupado. Sin embargo, es importante dejar claro que el último objetivo de la teoría OCC es definir palabras, sino especificar las características de las distintas emociones de una forma neutral con respecto al lenguaje. De aquí que el lenguaje se utilice con cautela como fuente de evidencia. Además, porque las personas mienten, ¿no? Siempre mienten. Ese es otro problema. La segunda, informes personales de las emociones experimentadas. Aquí sí, las emociones son experiencias subjetivas, como ya lo dijimos, son propioceptivas. No existen por el momento medidas objetivas de que una persona esté experimentando una determinada emoción y tampoco un color específico, como ya se los había comentado. Sin embargo, en la práctica damos por válidos los informes de una persona sobre sus emociones, que como les digo, no podemos decir, pues no, pues si me dice que tiene miedo, pues digo, pues le tengo que creer. Si me dice que le duele la cabeza, pues también le tengo que creer, ¿no? Pero bueno, como no podemos saber si realmente le está pasando, esa es la parte de la conciencia que es propioceptiva, que no la puede sentir nadie más. Ahorita se me fue el nombre de cómo se llama esa parte de la conciencia. Pero bueno, la otra situación es la siguiente, sí, y que me acuerdo con esto de la película, ¿no? La película de Star Trek, la primera, ¿no? Donde mandan a Jim a un planeta, bueno, porque se portó mal, lo sacan de la nave, y entonces el otro, ¿cómo se llama? Ahí está el otro, el señor Spock, pero ya mayor, y le dice, como no tengo tiempo de explicarte todo, se conecta a él y así es como conectado a él, le transmite todo y cuando termina de transmitirle toda la historia, en ese instante, Jim se queda muy mal emocionalmente y dice, yo pensé que no sentía nada. Dice, no, claro que sentimos, ¿no? Es importante resaltar que la gente tiene acceso directo a las emociones como el dolor y el color y por lo tanto son subjetivas, yo ya lo repetí. Y por tal razón, si una persona nos dice que tiene miedo es porque lo siente. Sin embargo, esto no significa que la persona pueda o no contar con una mala interpretación de la causa localizada en el mundo que le produce el miedo o que no sepa expresarse. Esa es la parte, ¿sí? Que tenemos, donde tenemos tener cuidado, los niños no pueden expresarse, los niños no saben expresarse, ¿no?
Ahora, con respecto a la evaluación, ¿saben qué? Permítanme ir por un libro porque quiero saber cómo se llama la conciencia. Ya estoy aquí. Entonces, nada más permítanme. Aquí está. Es conciencia de acceso y conciencia fenoménica. Ujú. Entonces, la primera es fruto del procesamiento de los estímulos externos e incluye las experiencias mentales básicas. Son experiencias de este tipo, las sensaciones somáticas como son el dolor o el hambre, las emociones y estados de ánimo, las percepciones del color y de los sonidos. Ujú. Y en el caso de la segunda, la fenoménica es completamente multimodal y dinámica. No, bueno, sí. Y la conciencia fenoménica tiene la particularidad de que son inseparables de la sensación de estar experimentando las propiedades subjetivas y privadas de las experiencias, se conocen, ok. Y la conciencia de acceso, por su parte, es el recurso a información de alto nivel, su procesamiento e integración, incluida la información evocada por la memoria, con el fin de centrar la atención, el razonamiento, la exposición y la toma de decisiones o el control del comportamiento. Esas son las dos partes y entonces las emociones pues forman parte de la fenoménica. Ok, entonces quería, bueno, decirle esta parte. Bien. En cuanto a la evaluación de estas, pues son apropiadas o no, justificables o no, no se puede decir si son falsas o verdaderas. Están basadas invariablemente en nuestras propias intuiciones acerca de las condiciones en las que pueden surgir y surgen normalmente las diferentes emociones. En consecuencia, no deja de ser razonable apelar a nuestras intuiciones acerca de qué estados emocionales son producidos ordinariamente por cierto tipo de situaciones, ¿sí? Y es posible saber si estas son compartidas por los demás, en cuyo caso estamos hablando de que la persona puede ser emocionalmente anormal y su informe inválido. Y esto lo hemos visto todos, o sea, todos tenemos amigos que de repente llegan y pues, te platican así cosas así terribles y dices, ay, no, no, yo no siento esto. Siempre hay alguien que es diferente, ¿no? Y dices, no, pues no, yo no lo veo así, yo lo veo de esta manera. Y lo compartes con otros y si todos los demás comparten lo que tú piensas, pues entonces dices, no, pues este sí está como un poco, pues fuera de lo que podríamos decir del normal. Recuerden que cuando nosotros creamos los modelos cognitivos tratamos de enfocarnos en lo más genérico, en lo normal, ¿eh? No en serial killer ni nada por el estilo. Una parte importante de la tarea del psicólogo es descubrir la gramática de las emociones, haciendo explícitos los principios implícitos incorporados en la experiencia emocional normal. Por lo anterior y porque la emoción es un sentimiento interno, en general es válido. Con respecto a la conducta, bueno, el señor William James dijo que las emociones son las respuestas corporales. Y aquí pues hubo una era behaviorista y post-behaviorista. La investigación sobre las emociones ha estado dominada por enfoques basados en la conducta, característica asociada con las emociones. Como les digo, la teoría OCC postula que la conducta real es una respuesta a un estado emocional en conjunción con el acontecimiento iniciador concreto. Lo que determina si una conducta concreta ocurre realmente son factores muy variados, muchos de los cuales tienen poco que ver con las emociones. Entonces, la gente rechaza posibles cursos de acción en respuesta a una emoción si es que consideran que estos no van a conseguir el objetivo pretendido. Eso es lo que se supone, ¿no? Lo coherente, lo normal, ¿sí? Si tú haciendo eso no vas a conseguir lo que tú quieres,
pues no lo haces. De acuerdo a OCC, las emociones son importantes en la determinación de los motivos. Acuérdense que las emociones son parte de la teoría, de las motivaciones. Y como motivaciones tenemos motivaciones externas y motivaciones internas. Y las emociones son parte de las emociones internas. Digo, perdón, de la motivación interna. Lo anterior debido a que en general hay una conexión no aleatoria entre motivos y conductas. Entonces, esta teoría debe ser capaz de entender ciertas conductas en función de ciertas emociones, junto a otros factores determinantes. Pero no hay que confundir el sentido de querer predecir conductas con base en emociones específicas. Este puede ser un problema en el sentido de que la misma conducta puede ser resultado de distintas emociones y que conductas muy diferentes pueden ser resultados de la misma emoción. Fíjense, esto parece un trabalenguas, pero eso también se los he estado comentando. O sea, fisiológicamente a lo mejor yo puedo tener las mismas medidas en una persona y uno puede ser un piloto que está a punto de despegar un Boeing o, mal chiste, o una persona que está a punto de salir a competir, o sea, no sé, lo que sea. Entonces, y las medidas son, ¿cómo se llama? Pueden ser las mismas. Ujú. Entonces, y una conducta, por ejemplo, si te enojas, si te enojas muy, muy fuerte, a lo mejor alguien puede, pues no sé, aventar algo, ¿no? Aventar, sí, aventar algo, no sé, lo que sea, lo que tenga enfrente, ¿no? Y esa misma conducta puede ser causa ¿cómo se dice? De otra, la misma conducta puede ser resultado de distintas emociones, ¿sí? Entonces, en una a lo mejor me enojé porque, no sé, porque reprobé. Y en otra porque no alcancé a llenar ¿cómo se llama? Un proyecto, no sé lo que sea. Entonces, son diferentes, ¿no? De acuerdo a OCC, la idea propuesta por Arnold y Fritja es toda una institución en cuanto a la parte lingüística de las emociones, en el sentido de que diferentes emociones implican diferentes tendencias a la acción asociadas a ellas. Sin embargo, están en desacuerdo en que la anterior sea una característica de todas las emociones. Si esto no es verdad, entonces la tendencia a la acción son meros elementos concomitantes a las emociones, aunque así sea con alta frecuencia. Entonces, el chiste es que es bien difícil saber qué emoción es la que desencadena, ¿sí? Y saben que ahorita me estoy acordando de que lo que acaba de pasar en los Óscares con Will Smith, ¿sí? O sea, fue algo así inusual, totalmente inusual, pero lo hizo, ¿sí? Y fue algo que no pudo controlarse, no pudo controlarse. Y antes, digo yo, no le metí un puñetazo y lo mandó al suelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? No podemos saber porque hay un montón de elementos, pero un montón de elementos que hicieron que el evento ante el que él reaccionó, ¿sí? Desencadenó una emoción ¿de qué? De enojo, pues no sé, a lo mejor mezclado con frustración, mezclado con indignación, mezclado con un montón de cosas, ¿no? Tendríamos que hacer el perfil, el modelo cognitivo de Will Smith y saber exactamente qué fue lo que provocó esa conducta. OCC, bueno, consideran muy forzada esta situación en el caso de emociones positivas o negativas. Y no se refiere a las conductas reflejas, como es que la sonrisa acompaña a la felicidad y el llanto al duelo, sino más bien a las acciones más voluntarias que vienen después de las emociones. Sí.
La teoría OCC considera que parte de esta herencia de asociar la conducta a las emociones viene de que emociones como la ira, el miedo y sus reflejos asociados de lucha y huida hayan sido tratados como prototipos de las emociones y que realmente eso es lo que sucede, pero esas ya las tenemos alambradas, ¿no? Cuando tenemos miedo, no, pues tenemos dos opciones, o enfrentamos o corremos, pero eso ya está alambrado en nuestro sistema, ¿sí? El otro miedo es el que tiene más elaboración cognitiva, el que puede manejarse, ¿no? Finalmente, la teoría OCC no considera ni necesarias ni suficientes las tendencia a la acción para las emociones. La admiración está basada en normas más que en objetivos y existen tendencias de acciones sin emociones asociadas como regar una planta, que yo aquí nunca he estado muy de acuerdo y siempre les pregunto a ustedes si ustedes tienen algo que decir con respecto a esto, porque yo pienso que regar una planta, pues ya desde el momento en el que estoy parándome para regar la planta es porque está basada en normas, por ejemplo, de que no debo de dejar morir a los seres vivos, ¿sí? Y la planta es un ser vivo que necesita agua. Está asociado a que, ¿cómo se llama? Bueno, pues a eso, norma y a un sentimiento de culpa o decir, no he regado la planta y se está muriendo de sed, ¿no? Entonces aquí yo no sé, pero este último punto a mí sí me cuesta trabajo. Yo pienso que no encuentro acciones no ligadas a una emoción. Me cuesta trabajo encontrarlo. Si ustedes la encuentran, pues ahorita lo discutimos. En conclusión, las tendencias a la acción pueden ser habituales y para algunas emociones incluso normales, pero no pueden ser algo constitutivo de todas las emociones. Es lo que ellos dicen. En cuanto a la evidencia fisiológica, ya sabemos a qué se refiere, concomitantes de las experiencias emocionales, aunque de indiscutible importancia. Arrojan poca luz sobre los componentes cognitivos de la emoción, como lo he venido diciendo. De esta forma no están de acuerdo, perdón, me perdí, no están de acuerdo en el sentido de que exista un único modelo de actividad fisiológica asociado con cada emoción específica, debido a que los modelos de actividad fisiológica no son directamente significativos en relación con los antecedentes cognitivos de las emociones. ¿Ve? Entonces, por eso sí podemos decir, bueno, ¿qué habrá pasado con Will Smith? Pero necesitaríamos saber todos los antecedentes cognitivos para que llegase a esa acción. Ajá. Un análisis tiene que ir más allá de una diferenciación de las emociones en positivas y negativas y debe dar cuenta sistemática de las diferencias cualitativas entre emociones individuales como el miedo, la envidia, la ira, el orgullo, el alivio y la admiración. Una manera de evaluar los distintos enfoques de la emoción es determinar con qué grado de precisión cumplen con esta tarea. Entonces, una de las metas de esta teoría es presentar una propuesta para el estudio de las emociones que explique cómo las percepciones que del mundo tiene la gente y que implican las interpretaciones son la causa de que ellos experimenten, pues, emociones. Entonces, se deben contestar dos preguntas básicas para esta empresa. ¿Cuál es la estructura cognitiva del sistema emocional como un todo? ¿Y cuál es la estructura cognitiva de las emociones individuales? El tratamiento de la primera, o sea, de la estructura cognitiva del sistema, consiste en intentar mostrar las relaciones que existen entre las emociones individuales en grupos de emociones relacionadas. Esto es, representar las emociones en clases sustancialmente independientes basado en la estructura de sus orígenes cognitivos. Esto se ve en otra parte, pero básicamente lo que se hace es crear clases y subclases de emociones. Entonces, las clases son pues obviamente las emociones más genéricas y de ahí se hace una, ¿cómo se llama? Descripción de subclases de estas emociones y cómo están relacionadas.
La respuesta a la segunda cuestión, que es, ¿cuál es la estructura cognitiva de las emociones individuales? Está basada en el supuesto de que la emoción concreta de una persona, que una persona experimenta en una ocasión concreta, está determinada por la manera como interpreta el mundo o los cambios que hay en él. Tomando en cuenta lo anterior, se intenta especificar tanto las condiciones desencadenantes de las distintas emociones, así como las variables que influyen en su intensidad. Esta teoría contempla las emociones como reacciones con valencia. Y eso es lo maravilloso de esta teoría. O sea, que te permiten darle una valencia. Y entonces, una vez que se sobrepase el umbral de esa valencia, entra en acción la acción. Y lo va a hacer, ya lo hemos visto, pero ahora se va a ver más profundamente, en acontecimientos, agentes u objetos. La naturaleza particular de las cuales viene determinada, viene determinada por la manera como es interpretada esa situación desencadenante. Y esa situación desencadenante pues es interpretada por cada quien pues de forma distinta, ¿no? En algunos casos será interpretada de forma muy parecida. Esta teoría considera que las dos preguntas clave están relacionadas con aspectos importantes y hasta ahora no explorados. Para estudiarlos es importante distinguir entre los estados afectivos y otras situaciones mentales que son genuinamente emocionales y las que no lo son. Ellos proponen una estructura general en la que se especifica que existen tres grandes clases de emociones, resultado de centrarse sobre uno de los tres aspectos destacados del mundo. Uno es acontecimientos y sus consecuencias. El otro son los agentes y sus acciones. Y el otro son los objetos puros y simples. En el caso de los acontecimientos y sus consecuencias, son muy importantes. Todos nosotros tenemos lo que les mostré en alguna de las clases anteriores, unas metas, una estructura cognitivo-afectivo de metas, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer para este año, para el siguiente año, ¿no? Y obviamente para alcanzar esas metas tenemos metas que son instrumentales, que nos van a permitir alcanzar esas metas de jerarquía, de mayor jerarquía. Entonces, si hay un acontecimiento en el cual se rompe esa cadena, en la que yo puedo ir acercándome a la meta de mayor jerarquía, pues es algo no deseable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la consecuencia es terrible, o sea, que se me caiga una meta instrumental o que no pueda lograr una meta instrumental, pues es algo terrible. En el caso de los agentes y sus acciones es, por ejemplo, esas personas que encierran a sus perros en los balcones. O sea, entonces el agente es la persona y las acciones son el que encierre al perro en el balcón, ¿sí? Y los objetos puros y simples, que como ya les dije, es visceral, conductual y reflexivo. Pero el primer es debido a la actitud. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te gusta el iPhone y no te gusta el Android? O el Galaxy, no sé, lo que sea. ¿Por qué te gusta el iPad y no te gustan las otras tabletas, ¿no? O sea, ¿por qué te gusta todo lo que es Mac? Pues porque te gustan, ¿no? Porque son objetos preciosos, además. Todo lo que es Mac es precioso. Bueno, de acuerdo, ahí voy, de acuerdo a mí, ¿no? Por supuesto. Aquí, ahorita les cuento algo. Posteriormente, propone los mecanismos de la valoración, donde se especifican tres ingredientes principales: metas, normas y actitudes. Entonces, las metas me van a servir para poder conocer los acontecimientos y sus consecuencias, ¿sí? De acuerdo a las metas del modelo cognitivo que estemos trabajando. Las normas me van a servir para poder decidir si las acciones de un agente son censurables
o plausibles. Y en el caso de los objetos, pues son las actitudes. Entonces, aquí la anécdota que yo tengo es que yo tengo una tableta, una mini, la tengo y la amo, y la tengo desde hace 1000 años. Esa mini, yo me acuerdo que pues iba a dar clases ahí al posgrado, la UNAM, y había un chico que tenía una y traía una, y yo decía, qué bien, pues, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, la quiero ver. Ahí está la actitud, ¿no? Me gustó. Y entonces, pues, que un día, pues, ya tuve y me la compré. Me compré mi mini. A la fecha la tengo y la adoro. Y esta mini, ¿cómo se llama? Pues no la podía usar, ¿no? Entonces me frustré de una manera terrible. Dije, no, traté 2 días, dije, no, no sé, no puedo, no le pico, no, ¿para qué sirve? Y no entiendo cómo, bueno. Entonces fui a regresarla a los 2 días. Entonces estaba un instructor de Mac. Antes había instructores de Mac, creo que ahorita, no sé si todavía existan, pero creo que antes había. Y entonces me dijo, no, mire, señora, tranquilícese, le voy a explicar. Bueno, me la pasé toda la tarde ahí sentadita y me explicó todo y me enamoré de la Mac, de la iPad. Entonces, desde entonces, pues ya dije, no, esta me sirve y entonces sí ya supe para qué me sirve. Me sirve para subir mis PDFs, me sirve para subir mis presentaciones, me sirve para todo y además entre el teléfono, entre el iPhone y ¿cómo se llama? Y la iPad hay una forma de comunicarse donde puedo yo a través de Keynote utilizar el iPhone, perdón, como ahí estoy viendo pues mis láminas y bueno, toda una maravilla. Y bueno, ahí sí Gustavo no va a dejar decir mentiras porque era en la que yo iba a dar las clases. Entonces, ahí están las actitudes, muchachos. Entonces, primero fue visceral, me gustó de forma visceral. Después conductual, porque me explicaron cómo servía. Y después fue reflexiva. Dije, esto me lo llevo a cualquier lado, lo meto en la bolsa, no me pesa y puedo hacer miles de cosas. Ok, luego pasamos ya vamos a terminar, muchachos. Posteriormente se abordan los factores clave que se considera que afectan las emociones. Tienden a ser las mismas variables las que afectan a la intensidad de las emociones de una clase y muchas de estas son locales. Entonces tenemos variables locales y variables globales. Las variables locales no afectan a otros grupos de emociones. Como les digo, los vamos a dividir en clases, en clases básicamente. Y luego las variables globales afectan por igual a todos los grupos. Ahora, ¿cómo vamos a elegir unas globales y otras no? ¿Cómo vamos a elegir? Las locales son locales. Ahí sí no hay, ¿cómo se llama? Vuelta de hoja. Pero en el caso específico de las, ¿cómo se llama? De las globales, sí podemos elegirlas. ¿Cómo las vamos a elegir? Eso ya también es mucho de nosotros, de nuestro análisis y diseño, porque hagan de cuenta que vamos a hacer un análisis y diseño como si estuviéramos codificando. Entonces, posteriormente se analiza con detalle las emociones basadas, que es lo que les acabo de decir, en acontecimientos basadas en metas de atribución, atribuyen responsabilidad a los agentes de las acciones en función de normas y emociones de atracción basadas en actitudes. Las emociones de atracción son las más difíciles, ¿sí? Por eso es que las expliqué de esta manera, porque tú dices, bueno, ¿y por qué? A lo mejor sí, efectivamente, como también alguna vez un alumno me dijo, si te metes mucho dentro cognitivamente, descubres por qué tu color favorito es el azul. Pues sí, pero ahí sí no sé. Y fin. Y fin. Entonces, pues bueno, ahora sí, antes de esto, quiero presentarles, presentarles a la Mini. Esta es la Mini, que ha sido mi caballito de batalla y de la cual estoy enamorada. Y como soy medio obsesiva, le pongo aquí para que no me vean. Y aquí en esta Mini, les voy a decir cuál es el libro. El libro que ¿cómo se llama? El libro donde viene precisamente
el libro es de Nicholas Carr y se llama Atrapados. Atrapados, y dice, ¿cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas? Literalmente se han apoderado de nuestras vidas. Y está muy bueno el libro, muy bueno el libro. Y bueno, aquí lo que quiero hacer es que no puedo, no sé por qué. Ya me acuerdo. Está muy bueno el libro, yo se los recomiendo porque la verdad es que, ¿cómo se llama? Es este. Este es el libro. No sé si creo que no se ve, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay mucho reflejo. Pero sí lo alcanzan a ver. Sí, sí, se alcanzamos a ver. Y es de Nicholas Carr. Nicholas Carr. Cómo las máquinas se apoderan de nuestros, ¿cómo se llama? Pues de nuestra vida. Y bueno, pues no sé si quieran comentar algo, chicos. Tiene otro libro, el que se llama Superficiales. Los chicos superficiales. No, las generaciones superficiales.